Buenos días, mi nombre es Isabela y la empresa que eligió mi grupo fue Juan Valdez. Bueno, pues en mi caso yo realicé el análisis vertical de los estados financieros de Procafecol, que en este caso pues es la empresa dueña de la marca Juan Valdez. En este análisis pues realmente lo que busca es como entender cómo está estructurada pues la situación financiera de la compañía. Como en otras palabras es como qué proporción del total representan tanto los activos fijos, los activos corrientes, los activos fijos, los pasivos y el patrimonio. Es decir, como el análisis vertical pues como que me permite o nos permite ver a nosotras en qué está invirtiendo el dinero la empresa y cómo se está financiando también. Pues para esto, como pueden ver, ahí abajo en la presentación hay como un link en el que los lleva directamente al documento en los que pues tomamos esta información que es del estado de situación financiera de los años 2023 y 2024. Bueno, como les mencioné anteriormente, yo tomé el documento del estado financiero 2023 y 2024 y realicé en una hoja de Excel pues esta tabla en la que pues tomé activo corriente, activo no corriente, total activo, pasivo corriente, pasivo no corriente, pasivo total y patrimonio. En este caso pues yo también como que expresé cada uno de estos rubros como un porcentaje del total de activos. Yo lo hice más que todo para que fuera más fácil porque pues no solo muestra los valores absolutos, sino la estructura interna de las finanzas de la empresa y pues cómo cambia entre un año y entre otro, ¿no? Cuando hice este análisis, pues encontré que los activos totales de Juan Valdez pues aumentaron un 15,4% en 24 pues frente a 2023. Dentro de esta estructura, los activos corrientes representan el 47,8% del total, un poquito menos que el del 2023 cuando eran el 49%. Pues para mí esto significa que la empresa ahora tiene más peso en sus activos no corrientes, o sea, inversiones a largo plazo como propiedades, planta de equipo, lo que puede estar como teniendo una relación con la expansión ya sea de sus tiendas o pues con inversiones en cualquier otra infraestructura. Y en cuanto a la financiación, el pasivo total representa el 86,3% del total del activo, mientras que el patrimonio subió al 13,7%. Ese aumento del patrimonio pues fue muy importante ya que creció un 144%, pasando pues de 20.226 millones a 49.225 millones. Esto pues como que nos muestra que la empresa se está volviendo fuerte financieramente porque pues no solo crecen los activos sino que también disminuye su dependencia de la deuda y pues aumenta la participación del capital propio. Anteriormente pues mencioné algunos aspectos importantes del análisis que yo realicé, pero pues bueno, en este caso el aspecto más relevante que encontré fue precisamente ese fortalecimiento pues patrimonial y la reducción del endeudamiento a corto plazo. En 2024 Juan Valdez aumentó su patrimonio en 29.198 millones de pesos y redujo sus pasivos corrientes en más de 26.000 millones. Esto pues nos muestra que la compañía mejoró su equilibrio financiero pues porque ahora depende menos del crédito y tiene una estructura un poco más estable para financiar su propio crecimiento. En términos como financieros esto es muy positivo pues ya que le da más capacidad de maniobra ante factores externos como tasas de intereses o variaciones del dólar que pues siempre están presentes en una empresa. Bueno, pues finalmente nosotras quisimos escoger algunos aspectos muy importantes que entran también al sector pues de todas las empresas. En este caso, en mi caso yo quise hablar respecto al precio del dólar. Entonces es una recomendación financiera ante la variación del dólar. Pues la devaluación del peso colombiano frente al dólar tiene un doble efecto pues para Juan Valdez. Por un lado pues aumenta obviamente los costos de los insumos importados como los empaques, la maquinaria o la tecnología que se paga pues en dólares y que es usado por Juan Valdez. Pero por otro lado pues también beneficia los ingresos internacionales porque pues Juan Valdez está presente en más de 40 mercados en el exterior y pues sus ventas en moneda extranjera valen más cuando se convierten a pesos. Entonces
Lo ideal sería que la empresa pues implemente diferentes estrategias de cobertura cambiaria pues que le permiten proteger sus márgenes ante la volatilidad del dólar y al mismo tiempo pues que aproveche las oportunidades que genera un dólar alto, fortaleciendo sus exportaciones y su presencia pues obviamente internacional. Entonces básicamente pues el comportamiento del dólar puede ser tanto una ventaja y pues también una desventaja, y el manejo financiero adecuado es clave pues como para que ellos sepan mantener la estabilidad y la rentabilidad pues dentro de Juan Valdez. En esta sección abordaremos los 4 temas principales. Primero, el análisis horizontal, donde se comparan las variaciones entre los años para identificar crecimientos o disminuciones en las cuentas principales. Segundo, los aspectos más relevantes y representativos de la empresa, destacando los resultados más importantes en ventas, gastos y utilidades. En tercer lugar, analizaré los resultados financieros en el contexto de la inflación mundial, entendiendo cómo este fenómeno ha afectado los costos, el poder adquisitivo y el desempeño de la empresa. Finalmente, presentaré recomendaciones frente a la situación económica global, especialmente relacionadas con la inflación y cómo la compañía podría adaptarse para tener su rentabilidad y sostenibilidad. Este análisis busca comprender no solo las cifras, sino también el entorno económico que las influye y las estrategias que pueden fortalecer a la empresa frente a estos desafíos. Este análisis nos permite observar cómo han variado las principales cuentas del estado de resultados, identificando crecimientos, reducciones y tendencias financieras importantes. En primer lugar, las ventas aumentaron un 9.8%, pasando de 735.000 millones en 2023 a más de 807.000 millones en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión internacional de la marca Juan Valdez, especialmente en Estados Unidos, donde las ventas aumentaron un 23%. En segundo lugar, el costo de ventas creció un 7.7%, un ritmo menor al de los ingresos, lo que permitió mejorar el margen bruto, que pasó de un 34% a un 35.5%. Esto demuestra una buena gestión de los costos de producción y abastecimiento. La utilidad bruta también tuvo un comportamiento positivo, con un aumento de 13.7%, reflejando la capacidad de la empresa para mantener su rentabilidad a pesar de la inflación y la volatilidad del tipo de cambio. En cuanto a los gastos de administración y de ventas, se mantuvieron estables, con un aumento mínimo de 5% y 0.7%, lo que evidencia disciplina en el gasto y una estructura más eficiente frente al crecimiento de los ingresos. La ganancia operativa fue uno de los resultados más sobresalientes, al crecer del 91.9%, pasando de 32.000 millones a casi 62.000 millones de pesos. Esto refleja una mejora en la eficiencia financiera y comercial de la empresa. En este resultado financiero, los gastos disminuyeron un 10%, mientras que los ingresos financieros aumentaron un 31%, lo que indica una mejor posición de liquidez y menor endeudamiento. Finalmente, la utilidad neta muestra la recuperación más importante. Procafecol pasó de una pérdida de 8.500 millones en 2023 a una ganancia de más de 18.000 millones en 2024, lo que representa un cambio positivo de más del 300%. En conclusión, el análisis horizontal evidencia que Procafecol tuvo una recuperación sólida y sostenible en 2024, destacándose por un crecimiento de ingresos con control de costos, una mejora notable en la rentabilidad operativa, una reducción de los gastos financieros y el regreso a una utilidad neta positiva. Todo esto demuestra que la compañía logró consolidar su fortalecimiento financiero y su posicionamiento global, consolidando el 2024 como un año de expansión y eficiencia estratégica. En primer lugar, la empresa logró un crecimiento sostenido en sus ingresos, alcanzando más de 807.000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 9.8% frente al año anterior. Este resultado se explica porque la expansión internacional de la marca Juan Valdez, especialmente en Estados Unidos y Medio Oriente, y por la fortaleza de los canales de consumo masivo como supermercados y tiendas aliadas. En segundo lugar, se destaca el control en los costos y gastos operativos. El costo de las ventas aumentó menos que los ingresos, lo que permitió mejorar el margen bruto, mientras que los gastos administrativos y de ventas crecieron un poco. Esto refleja una gestión eficiente de los recursos y una buena estrategia de contención del gasto. Otro aspecto importante es el crecimiento de la ganancia operativa, que casi se duplicó respecto al 2023. Este comportamiento muestra un avance significativo en la rentabilidad del negocio y en la efectividad de las decisiones financieras y comerciales.
También se debe resaltar la recuperación de la utilidad neta, que pasó de una pérdida a una utilidad positiva de más de 18.000 millones de pesos. Esto demuestra una mejor posición financiera, una reducción del endeudamiento y un mayor control de los gastos financieros. Finalmente, Procafecol consolidó su posicionamiento global como una marca insignia del café colombiano, fortaleciendo su presencia internacional sin perder su enfoque en sostenibilidad y calidad. En resumen, los resultados del 2024 reflejan una empresa sólida, rentable y con una estrategia clara de expansión responsable y eficiente. Durante los últimos años, la inflación ha generado un aumento general en los precios de materias primas, transporte y energía. Sin embargo, Procafecol ha demostrado buena capacidad de adaptación, logrando mantener su rentabilidad y eficiencia operativa. A pesar de que los costos de producción aumentaron, la empresa consiguió que el costo de ventas creciera solo un 7.7%, mientras que los ingresos aumentaron un 9.8%. Esto indica que la compañía ha sabido trasladar parte del aumento de los costos a los precios finales sin afectar la demanda de sus productos. Además, el control en los gastos administrativos y de ventas, junto con la reducción de los gastos financieros, permitió que la empresa mejorara su utilidad operativa y su rentabilidad neta. Incluso en un entorno inflacionario, estos resultados reflejan una gestión responsable y resiliente que prioriza la eficiencia, el control de costos y la innovación para enfrentar la volatilidad económica. Primero, mantener la diversificación internacional. Los mayores crecimientos se dieron en Estados Unidos, México y Medio Oriente, por lo que se recomienda seguir expandiéndose hacia Europa, Asia y aprovechando alianzas estratégicas para reducir la dependencia del mercado colombiano. Segundo, reforzar la gestión de costos ante la inflación mediante contratos a largo plazo con proveedores, automatización de procesos y de diversificación de fuentes de abastecimiento para proteger los márgenes sin sacrificar la rentabilidad. Tercero, consolidar la rentabilidad operativa monitoreando los indicadores de eficiencia, optimizando tiendas de bajo rendimiento y potenciando productos de alto margen como los cafés premiums y las cápsulas. Cuarto, optimizar la gestión financiera y del endeudamiento, refinanciando deudas de corto plazo, equilibrando capital propio y crédito, y priorizando la reinversión de utilidades para mantener estabilidad de liquidez. Quinto, fortalecer la estrategia digital y de innovación, invirtiendo en comercio electrónico, análisis de datos y desarrollo de nuevos productos sostenibles, aprovechando que el canal digital creció más del 45% en 2024. Y sexto, para mantener el enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social, apoyando programas con caficultores y comunicando activamente el impacto social y ambiental de la marca, lo cual refleja la reputación internacional de Juan Valdez. En general, Procafecol S.A. demostró en 2024 una gestión exitosa en un entorno económico complejo, combinando crecimiento, eficiencia y compromiso social. No obstante, la inflación, la volatilidad cambiaría y la desaceleración del consumo siguen siendo riesgos importantes. Por eso, las recomendaciones apuntan a proteger las marcas frente a la inflación, fortalecer la expansión internacional y potenciar la innovación digital y sostenible, garantizando la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo para la marca Juan Valdez. En esta parte de la presentación se analizará la estructura financiera de la empresa Procafecol S.A., conocida como Juan Valdez. Esto es correspondiente a los años 2023 y 2024. Se revisará cómo está compuesta la estructura financiera, los principales cambios entre ambos años y cómo factores como la inflación, la tasa de interés y el precio del dólar han influido en sus resultados. Empezando por los activos, que estos representan todo lo que tiene la empresa y lo que le genera beneficios económicos. En el caso de Juan Valdez, esto incluye su dinero en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios de café y producción, maquinaria, muebles y también los locales y cafeterías que operan tanto en Colombia como en otros países. En el 2023, los activos totales eran de 489.903 millones de pesos, mientras que en el 2024 bajaron ligeramente a 465.791 millones. Esta pequeña disminución del 4.9 puede explicarse porque la empresa redujo parte de sus activos corrientes, es decir, su dinero disponible o inventarios para pagar deudas o reinvertir en nuevos productos. Sin embargo, los activos fijos como locales, equipos y tecnologías se mantuvieron estables, lo que indica que Juan Valdez conserva una buena base productiva y sigue siendo una empresa con una estructura sólida.
Seguimos con los pasivos, que son las obligaciones financieras que tiene la empresa, o sea, todo lo que tiene que pagar a terceros, bancos, proveedores, arrendamientos o impuestos pendientes. En el caso de Juan Valdez, en el 2023, sus pasivos sumaban un total de 458.189 millones de pesos, equivalentes al 93,5% de su estructura financiera total. Para el 2024, esta cifra bajó a 401.999 millones de pesos, que representa el 86,3% del total. Esta disminución es una señal muy positiva, ya que significa que la empresa redujo su dependencia del endeudamiento y mejoró su capacidad para cubrir sus deudas como recursos propios. Al bajar los pasivos, disminuye el riesgo financiero y los gastos por interés, especialmente en el contexto donde las tasas de interés en Colombia siguen altas. Juan Valdez gestionó mejor su deuda, lo que le da más estabilidad y le permite invertir con más seguridad en su crecimiento y expansión internacionalmente. En la parte del patrimonio es la parte que representa los recursos propios de la empresa, es decir, la parte que pertenece realmente a los accionistas y socios una vez se restan todas las deudas. Este valor muestra la fortaleza interna de la compañía. Cuanto mayor es el patrimonio, más sólida y autónoma es financieramente. En el 2023, el patrimonio de Juan Valdez era de 31.713 millones de pesos, equivalente al 6,48% del total de su estructura financiera. Para el 2024 aumentó a 63.791 millones, es decir, un 13,72%. Este incremento es más del 100% en un año, demuestra que la empresa está generando más utilidades y reinvirtiéndola, lo cual fortalece su posicionamiento patrimonial. Además, este crecimiento en el capital propio indica que Procaf está dependiendo menos de la deuda y que tiene una base más estable para financiarse internamente. Viendo todo lo anterior, pasamos a los resultados de la estructura financiera. En general, la estructura financiera de Juan Valdez entre 2023 y 2024 muestra una mejora importante, ya que la empresa logró reducir su nivel de endeudamiento y aumentó su patrimonio, logrando un equilibrio más saludable entre recursos propios y externos. Esto demuestra una gestión más eficiente y responsable, lo que fortalece su estabilidad y capacidad de crecimiento, incluso frente a un entorno económico complicado. Esto quiere decir que Juan Valdez se encuentra financieramente sólida y con una buena capacidad para seguir expandiéndose internacionalmente. Vamos a empezar con las recomendaciones financieras ante los tipos de intereses, dando como un contexto económico. Actualmente la economía colombiana sigue enfrentando un entorno retador. Las tasas de interés del Banco de la República se mantienen altas, alrededor del 9,25%, lo que encarece los créditos y obliga a las empresas como Juan Valdez a manejar con cuidado su endeudamiento. En este contexto, lo mejor es usar más recursos propios y evitar los préstamos grandes que aumentan los gastos financieros. Por el lado de la inflación anual, esta está cerca del 5,18%, lo que significa que aunque ha bajado, los precios de los insumos como empaques, energía y transporte siguen elevados. Esto afecta los costos de la operación, por lo que la empresa debe negociar como precios a largo plazo y buscar proveedores locales preferiblemente. Por otro lado, el dólar se ubica hoy en 3.779 pesos, lo cual puede tener efectos mixtos para Juan Valdez. En un lado, pues el positivo sería porque sus ventas internacionales dejan más ingresos en pesos, y negativo ya que pues parte de los insumos o equipos que compra en el exterior pues se vuelven más costosos. Y ya para finalizar, como dar un contexto más general, con base en los resultados y el contexto económico se puede plantear varias recomendaciones financieras como para Juan Valdez. Primero, la empresa debe seguir controlando su nivel de deuda, ya que las tasas de interés continúan altas y los créditos son costosos y financiarse con sus propios como utilidades le permite mantener una estabilidad y reducir sus gastos financieros. Segundo, es importante cuidar la liquidez, tener dinero disponible que ayudará a responder rápido ante cualquier cambio en el mercado o en los aumentos de precio.
Tercero, frente al dólar, la marca puede aprovechar su presencia internacionalmente para fortalecer sus exportaciones y generar ingresos en moneda extranjera. También se recomienda comprar más insumos locales y negociar precios a largo plazo con los proveedores para protegerse de la inflación. En general, la clave está en que puedan ser prudentes con el endeudamiento, tener una eficiencia con los costos y generar estrategias con las oportunidades del mercado internacional. Voy a analizar los indicadores financieros de Procafecol S.A., es la empresa que representa la marca Juan Valdez, correspondientes a los años 2023 y 2024. El objetivo de esto es mostrar cómo evolucionaron sus resultados en términos de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad y de actividad, y finalmente presentar recomendaciones financieras considerando el contexto económico mundial de recesión que vivimos actualmente. Comenzando con la liquidez, como podemos observar en el gráfico, hubo una mejora importante entre 2023 y 2024. La razón corriente pasa de 0.88 a 1.14, lo que indica ahora la empresa tiene más activos corrientes por cada peso de pasivo corriente, mejorando así su capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo. Además, la privacidad aumenta de 0.50 a 0.69, reforzando que la empresa depende menos de los inventarios para responder sus deudas inmediatas. Y finalmente, el capital neto de trabajo pasa de negativo a positivo, de menos 22.000 millones en 2023 a 23.000 millones en 2024, lo cual demuestra una recuperación del equilibrio financiero. En conjunto, esos resultados muestran una recuperación de liquidez sólida en 2024, como podemos evidenciar anteriormente. La liquidez mejora en todos los indicadores y la empresa pasa de déficit de capital de trabajo a superávit operativo. En conjunto, todos estos resultados muestran una recuperación de liquidez sólida en 2024. En cuanto al endeudamiento, el nivel de endeudamiento total disminuye del 93 al 84.9% en 2024, lo que refleja que la empresa todavía se apalanca fuertemente en deuda, aunque mantiene una estructura estable frente a 2023. La mayoría de las obligaciones financieras corresponden a préstamos bancarios y cuentas por pagar, como podemos ver en el gráfico, aumentando de 14 a 15%. Aunque el endeudamiento sigue alto, su manejo ha sido bastante prudente y el crecimiento del patrimonio en 2024 muestra una mayor capacidad para respaldar esas deudas. En un contexto de recesión y de tasas altas de interés, es clave que la empresa, que Juan Valdez, no incremente su deuda a corto plazo y busque refinanciar a tasas fijas o plazos más largos sus deudas actuales. Si miramos los detalles, vemos que las obligaciones financieras representan un 33% del total de pasivos, un nivel bastante razonable para una empresa de ese tamaño. Eso quiere decir que, en síntesis, Procafecol todavía usa la deuda como herramienta de crecimiento, pero ahora lo hace con un mejor control de riesgo. También realizamos el indicador de leverage. Este muestra la relación deuda-patrimonio, la cual baja drásticamente, como podemos evidenciar en el gráfico, de 14 veces a 5.6 veces. Esto refleja un fortalecimiento financiero real con mayor respaldo patrimonial y menor dependencia del apalancamiento financiero. En cuanto a rentabilidad, los resultados también muestran una evolución muy positiva. La utilidad bruta pasa de 54% en 2023 a 57.4% en 2024, evidenciando un crecimiento en ventas y control de gastos. En cuanto a la utilidad operacional, aumenta de 4.3 a 7.6%, lo que refleja mayor eficacia en la gestión de gastos. Y en la utilidad neta, que en 2023 fue una pérdida de menos 1.15%, ahora se convierte en una ganancia de 2.25% en 2024. Como resultado, el ROE pasa de menos 37.8 a 27.4, lo que significa que por cada peso de capital propio la empresa genera 27 centavos de utilidad y el ROA de menos 2.5 a 4.8%. En palabras simples, la empresa pasó de una situación de pérdida a una etapa de recuperación rentable y con mejor estructura financiera. Este cambio también se debe al fortalecimiento del patrimonio y a una gestión más eficiente de los recursos. Si miramos más a detalle, en 2023 las pérdidas estaban muy influenciadas por altos costos financieros y por la inflación. Pero en 2024 la empresa logra estabilizar sus gastos, aumentar ventas y consolidar su rentabilidad. Básicamente, en otras palabras,
Procafecol ya no solo vende más café, sino que lo hace con una operación más rentable y eficiente. En cuanto a los indicadores de actividad, en los gráficos de PAI vemos los días promedio por cada indicador 2023 versus 2024, evidenciando una mejora significativa. Especialmente vemos que el ciclo efectivo mejora de 39 a 27 días. Eso significa que la empresa recupera más rápido el dinero invertido en sus operaciones. También vemos los otros indicadores de actividad como la rotación de cartera, que se mantiene en 12 días, mostrando una política de cobros efectiva y estable, y la rotación de inventarios baja levemente a 4.5 días con una ligera disminución, posiblemente por mayor stock en tiendas, pero reflejando un buen control logístico. Y la rotación de proveedores pasa de 5 a 4 veces, lo cual disminuyó un poco, pero sigue liberando buen flujo de caja. En síntesis, Procafecol está operando de forma más inteligente, acortando tiempos, controlando los inventarios y cobrando establemente para así mejorar su liquidez sin necesidad de endeudarse más. Ahora voy a dar unas recomendaciones teniendo en cuenta la recesión económica mundial, las tasas de interés y el menor consumo global, ya que es fundamental que Juan Valdez adopte estrategias importantes. Entonces, primero, mantener la liquidez. Es importante que sostenga la razón corriente sobre 1.1, optimice inventarios y acelere cobros para preservar el flujo de caja. Segundo, controlar el endeudamiento. Entonces, evitar nueva deuda a tasa variable y priorizar refinanciar con tasas fijas y plazos largos. Tercero, enfocarse en un crecimiento sostenible, reforzando la trazabilidad del café colombiano como ventaja competitiva en mercados internacionales y fortaleciendo esta expansión. También continuar fortaleciendo alianzas con cafeterías y supermercados y reforzar también sus canales digitales y los puntos de ventas que más generan ingresos o ventas. Y finalmente, consolidar la rentabilidad, es decir, seguir reduciendo gastos operativos, potenciar los canales digitales y enfocar la expansión internacional solo en mercados estables como Estados Unidos, Asia, Europa. Entonces, en conjunto, estas acciones permitirán que la empresa mantenga su solidez financiera y resista a los efectos de la desaceleración global y de la recesión económica que se está viviendo actualmente. Entonces, con base a los indicadores, la evolución financiera, el análisis de la empresa y de su situación financiera, decidimos que sí invertiríamos en Procafecol y las razones a continuación. Las razones es que la empresa ha demostrado resiliencia ante un entorno económico difícil, mejorando en rentabilidad, en liquidez, en solidez patrimonial, además que su marca es global y su compromiso con la sostenibilidad le dan una ventaja competitiva a largo plazo en nuestra opinión. Entonces, en conclusión, consideramos que Procafecol es una empresa con un riesgo bajo-medio, un potencial de crecimiento internacional y una gestión financiera responsable y estable, ideal para una inversión estratégica. Por esas razones es que consideramos que sería una buena idea invertir en Juan Valdez.